Shalom Aleichem. Yonam para Punto Breslev. Parashat Devarim, la porción de la semana de Devarim, que es el comienzo de Deuteronomio. También tenemos una lectura especial este Shabbat que se llama Hazón, la visión. Tiene que ver con una visión que el Eterno da de conforte concerniendo lo que viene, que es la reconstrucción del tercer y final templo, que se llama la casa oración para todas las naciones. Así se llama el tercer y final templo, donde dice Isaías 2:2, que todas las naciones van a ir a adorar al Creador, al santo templo, y aprender las palabras del rabino del mundo, el verdadero Mesías de Israel, no un Dios encarnado, porque eso es mitología, sino el rabino del mundo, ungido por Elías el profeta, verdaderamente, no alguien en espíritu, eso fue un invento. El verdadero Mesías que califica como candidato mesiánico porque viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno, literalmente cumple Isaías 11 toditito en la primera vez y única vez, trae paz mundial, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice Isaías 11. Eso es uno de los requerimientos mesiánicos, que traiga paz mundial, Isaías 11, para que lo lean. Bien, pero ¿para qué es el templo? ¿Para qué funcionaba antes y para qué va a funcionar en el futuro? Literalmente la Torah no cambia. Hay que tener eso en mente. Lo que era antes va a continuar enfrente de nosotros en el futuro. El templo se llamaba antes la casa de oración para todas las naciones. Si una persona de las naciones deseaba ir al templo en los tiempos de Salomón, podía, era bienvenido, no hay problema. Inclusive el no judío tenía preferencia. Salomón lo dijo, si va una persona no judía al templo, ellos tienen preferencia, se brincan la línea, por decirlo así. Yo y otro amigo estamos en línea, él viene, él pasa primero. La casa oración para todas las naciones. Esas personas, sus plegarias son aceptadas. Entonces, ¿por qué el templo fue destruido? Hay un punto fantástico que quiero compartirles. ¿Y por qué el tercer templo va a ser construido? También es un buen punto fantástico. La razón de su destrucción, la razón de su construcción. Vamos a aprender un poquito de eso, que es Parashat Devarim. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, vamos a aprender un poquito sobre la razón de su destrucción y la razón de su construcción, la reconstrucción del tercer y final templo. Eso viene, estaba profetizado. Comenzando en Ezequiel 36, que comienza del regreso del pueblo de Israel a su tierra, al fin de los tiempos que es ahora. El Eterno dice que lo hace por su nombre, pero también dice que va a cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, va a traer un avivamiento, quiere decir. Entonces viene capítulo 37 de Ezequiel y las tribus comienzan a regresar, que ya está pasando. Tal vez algunas no han sido totalmente identificadas, pero hay varias que ya. Por ejemplo, la tribu de Dan ya regresó, que es los israelitas de Etiopía, ya regresaron. También los israelitas de Menashe también ya regresaron, son los de India, de Kashmir, están regresando. Y así la mayoría de israelitas alrededor del mundo ya están en Israel. Obviamente faltan muchos más. Los perdidos de la casa de Israel, que estamos buscándolos, asistiéndolos a su regreso.
que también existe la oposición antisemita bastante brutal. Pero bueno, la verdad es que nosotros ganamos, ellos pierden. Y mucha gente de las naciones están diciendo, wow, nuestros padres heredaron mentiras. Eso es Jeremías 16. Y los descendientes de Israel están regresando por buses, no uno, por buses enteros, despertando. Es verdad, es verdad. En mi opinión, y se lo he dicho muchas veces, muchos de los mesiánicos pueden ser de esos, de las tribus perdidas, de los sefarditas que fueron, su familia fueron forzadas a idolatría y por eso están buscando las raíces hebreas, involuntariamente porque es Dios llamándolo su corazón. Eventualmente, y como ha pasado bastante, muchos de ellos abortan idolatría y regresan al pueblo de Israel. Es verdad. Tienen que hacer conversión para remover dudas, pero regresan al pueblo de Israel sin problema. Está pasando. Baruch Hashem. Inclusive, como buena noticia, tenemos un rabino ortodoxo en Israel conectado con la corte judía de absorción que los va a ayudar a convertirse. Estamos trabajando en los detalles, pero ya tenemos esa gran ayuda, Baruch Hashem. Estamos en los tiempos finales, que eso es parte de la profecía del fin de los tiempos. Ahora, Ezequiel 37, como decía, comienzan a regresar a la tierra de Israel las tribus. Capítulo 23 de Ezequiel 37, Dios perdona los pecados de todos. Dios, como dice Salmo 130, con él hay abundante perdón. Y entonces continúa Ezequiel 37 y dice que el Eterno manda al verdadero Mesías, que le llama David. Ese es uno de los nombres del verdadero Mesías. David, porque viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. No el falso Mesías, producto de adulterio. Su mamá casada con el virgen José, salió embarazada de otro, por eso le llamamos el virgen José. José era el virgen de la historia, pero bueno, mitología, Dios encarnado, nada de eso. Viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, su mamá, un ser humano, una mujer recta, de cualquier tribu, inclusive puede ser conversa como Ruth. El papá tiene que venir de Judá, David, Salomón, como lo hay hoy en día. Pero bueno, y entonces viene capítulo, bueno, inclusive dice capítulo 37, al final, todas las naciones van a comenzar a conocer a Hashem. Así dice, van a conocer a Hashem. Y vemos, por ejemplo, Zacarías 13, verso 2, las naciones van a abortar idolatría con Elías, que trae el conocimiento de Dios a todas las naciones. Dice Malaquías que Elías, va a traer el corazón de los padres a los hijos a los padres. Avivamiento mundial. Ahora, capítulo 38 y 39, viene la guerra de Gog de Magog. Nosotros lo enterramos. La gente de Armagedón, nosotros lo enterramos. Ya está escrito, está profetizado. Nosotros enterramos a aquellos que vienen contra Israel a tratar de forzarnos una vez más. Ese es Islam y cristianismo que tratan una vez más. Esos son los curtidos que no querían abortar idolatría. Vienen contra nosotros y bueno, está profetizado, se van a despellejar. Zacarías 14 lo dice. Ganamos. Viene la construcción del tercer y final templo. La Shejinah de Dios cae. El candidato mesiánico auténtico de Judá, David, Salomón, es coronado Mesías porque todo se cumplió. Hasta ese momento se convierta en Mesías verdadero, hasta que la Shejinah de Dios cae en el tercer templo. El falso Mesías, el falso profeta de Zacarías 13, verso 6, que tiene hoyitos en la mano, no cumplió ni lo más básico. Pero bueno, el segundo templo y también el primer templo fueron destruidos por nuestras culpas. Primero por idolatría. Ya no estamos en idolatría, Baruch Hashem. Segundo, el segundo templo fue por odio gratuito, corrupción. El santo templo, el segundo templo, estaba manejado por los saduceos, no los fariseos. Jesús se encontró su muerte por andar haciendo desórdenes en el segundo templo, que era, como dije, gobernado por los saduceos con la mano de los romanos. Así que Jesús fue clavado por terrorista
contra los saduceos, el gobierno romano también. Él se ganó eso. Obviamente él violó Shabbat y hizo muchas otras blasfemias que también de parte de Dios, bueno, lo clavaron. Por eso Zacarías 13, verso 6, demuestra que es el falso profeta con hoyitos en las manos. No fueron los fariseos, aunque los cristianos acusan a los fariseos de todo, pero bueno, totalmente falta de lectura o falta de historia. Así que nuestra culpa fue de la destrucción. Bien, del templo estoy hablando. Y eso fue su propia culpa por sus momentos bipolares. Antes de eso se puso a pelear contra un arbusto y eventualmente vino a hacer el desorden en el templo, que se ganó los clavos y la cruz. Eso fue lo que él se ganó. Se lo ganó. Ok. La razón de su construcción, su reconstrucción. Miren qué es la bondad del Creador. El Eterno se desquitó con el inmobiliario, con un edificio. Obviamente también con el pueblo de Israel, porque muchos de nosotros perecimos en la historia. Pero el punto del Santo Templo es tener su presencia con nosotros. Así que Dios, por decirlo así, se removió de nosotros. Pero como dice Jeremías, Ezequiel, Isaías, Oseas, todos los profetas, que el tercer templo viene y el Eterno va a morar entre nosotros. No en el edificio, sino entre nosotros. Va a dar un corazón nuevo y vamos todos a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. Es una señal de la era mesiánica, que obviamente el verdadero Mesías no vino. Por eso los idólatras tienen evangelistas, porque obviamente no se cumplió la profecía de que todo el mundo conocerá al Creador como las aguas cubren el mar. Es una señal que no vino. Hay gente que dice que el Mesías tenía que venir 2000 años atrás. No, porque dice el fin de los tiempos, así que es un invento de ellos total. Malaquías, por ejemplo, que habla de la venida de Elías el profeta, dice al fin de los tiempos. Vino Yeshu, el hijo de adulterio, y se inventa que Juan el Bautista es el Elías. Pero Juan el Bautista en Juan 1:21 dice, no, yo no soy Elías, poniendo como mentiroso a Jesús en su propio libro. Así, y en verdad hay cosas que no entiendo en la Biblia cristiana. Tiene tantos errores, tantos horrores, tantas contradicciones entre ellos mismos. Es brutal. Pero bueno, eso es parte de la maravilla de Dios. Dios demuestra que no viene de Él, permitiendo, ayudándolo. En verdad es sorprendente, pero bueno. Así que la razón del tercer templo es para que tengamos la presencia de Él. Va a haber un avivamiento mundial. Vamos a regresar al estado del jardín del Edén. No más muertos, va a venir la resurrección de los muertos. Va a haber abundancia, va a haber de todo. Eso es parte de la visión de Isaías, para comenzar. Eso es todo. Esto es lo que viene. Es un momento saboreando el mundo venidero, que eso es también Shabbat. Shabbat tiene su porción del sabor del mundo venidero, conociendo a Hashem, caminando en todos sus mandamientos. Por eso necesitamos el tercer templo. Por eso lo necesitamos, porque queremos caminar con Dios, queremos aprender, queremos estar en la presencia de Dios. Yo he estado, Baruch Hashem, en el monte del templo. Yo he estado presente de ángeles terríficos. ¿Por qué? Yo no sé, Dios lo escogió así. He llegado a saborear un poquito de lo que viene, el mundo venidero. Es fantástico. Estaba en Jerusalén, encontré una cueva cerca del monte del templo, me metí, era mediodía, así que no era medianoche, y había una presencia, en hebreo se llama Norá, increíble, la sentí. En verdad dilaté como menos de un minuto porque no me aguanté de estar enfrente de tal presencia. Eso es lo que viene, la presencia de la Shejinah, que es palpable, que se siente. Estar caminar, los salmos 120 hasta 134, que son canciones de ascender. Estaba contento cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios, Salmo 122 creo que es. Es lo más increíble, lo más fantástico de estar en la presencia de Dios, poder ser
a vivir, a saborear todos los sentidos, la presencia de Dios. Es lo más, y todos, Zacarías 14 dice que las naciones que no vayan al santo templo a adorar al Creador en el festival de tabernáculos van a recibir las plagas de Egipto. Así que todos somos requeridos, todos vamos a ir al santo templo, la casa de oración para todas las naciones. Es el motivo de la era mesiánica, es el motivo de mandar al Mesías, el rabino del mundo, que nos va a demostrar cómo caminar en su senda. Es el motivo de todo. Tener la presencia de Dios entre nosotros, vivirlo en la era mesiánica, el conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Este es el ticún, el reparo del jardín del Edén. Vamos a poder conocer a Abraham, Isaac y Jacob en la resurrección de los muertos, a Moisés, a Aarón, los malvados, que dice Daniel 2:2, dice que los buenos y los malos van a resucitar. Los buenos van a recibir una recompensa fantástica, convivir con los patriarcas, con Moisés, Zerubabel, todos ellos. Pero los malvados, los idólatras, los falsos profetas, van al infierno. Isaías 66, verso 24. Está escrito ahí, yo no estoy inventando. Así que Dios te encuentre en el lado correcto, con Él. No con los idólatras que tienen, como dije, Zacarías 14, ellos se van a despellejar. Ellos cuando resuciten van derechito al infierno. Zacarías 14 dice que se despellejan. Isaías 66, verso 24 dice que van al infierno. Está escrito. ¿Cómo se entiende? No lo voy a explicar. Yo sé que mi hermano Jacob de filosofía judía tiene su entendimiento. En verdad yo no estoy buscando explicación, solo estoy diciendo, está escrito y lo dice que nosotros, la gente recta, vamos a ver a aquellos que están en el lago de fuego quemándose con los gusanos que se lo están comiendo. Eso es lo que dice la Biblia hebrea en Isaías 66, verso 24. ¿Cómo se entiende? Ese es otro punto, pero está escrito. Pero los malvados van ahí. ¿Cómo se entiende? Pero el Eterno tiene compasión. Él quiere que todo el mundo haga arrepentimiento, que acepten su yugo, que aborte idolatría. Tienen que poner su fe en el uno. Yo soy Hashem, tu Dios. Pon tu fe en el uno. No es un Dios encarnado. Él es uno. Como lo dice en la Shema, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. O como lo dice Zacarías 14, en aquel día el Eterno es uno y su nombre uno. No es un Dios encarnado. Nada de esas patrañas, Trinidad, patrañas mitológicas que no tienen fundamento bíblico. Así que bueno, llamemos al Creador nuestro Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades, sanidad. Él puede, su brazo no es corto para salvar. Buscar de amuletos, de cualquier otra fantasía mitológica, eso te lleva al otro lado, ya lo sabes. No al lado de Dios, te lo digo. Vamos a saborear el mundo venidero en el tercer templo. Va a ser fantástico. El regreso al jardín del Edén, esa es la idea. Idolatría, secularismo va a cesar. Va a ser restaurado todo el lugar, todo el mundo. Eso va a ser fantástico. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, escríbanle acá abajo. Shalom Aleichem. Nada de idolatría, sí. Kol Tuv.